¿Cómo te va, querido Pepe? Muy buenos días, gusto en saludarte. Igualmente, Viri, buenos días, Juanjo, buen día, Carlos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, con el gusto de recibirte en este espacio y aprender de ti, Pepe. Cuéntanos. Pues mira, a propósito de lo del rey de España, yo creo que es un buen momento para volver a hablar de Hernán Cortés, Uy. porque pues desde ahí viene todo, desde luego, ¿no? Recordemos la petición del presidente de pedir perdón, y ya de ahí se desata lo demás, porque pues nunca pidieron perdón. Y yo pienso que es como si España le pidiera a Italia que le pidiera perdón porque Julio César invadió la península ibérica hace 2000 años, o que España le pidiera a algunos países árabes que le pidieran perdón porque hace 13 siglos Abderramán conquistó también la propia España. Entonces, yo creo que después de 500 años, pues sería bueno digerir nuestra historia y aceptar que somos mestizos de dos raíces, nos guste o no nos guste, somos mestizos de indígena y de español. Claro, hay minorías con otros orígenes, pero básicamente el mexicano es indígena con español. Entonces, pues, a estas alturas de la historia, sí convendría ya asumirlo. Yo nada más me he puesto a pensar todo lo que se ha declarado, el presidente, la presidenta, ¿han escuchado que todo lo han dicho en español? Sí, claro. ¿Verdad? Bueno, Claro. pues imagínense de qué estamos hablando. Estamos hablando de nuestra cultura cotidiana. No podemos renegar de nuestras raíces. Oye, nada más dejando claro que me parece que eres muy claro en ese sentido, pero estas dos puntualizaciones. Primero, la carta. ¿A ti te parece intrascendente una disculpa del gobierno español sobre la conquista? No, no me parece intrascendente. De hecho, por ejemplo, el Papa ha pedido perdón por las depredaciones sexuales de muchos curas. Exacto. No, no me parece intrascendente. Lo que me parece poco hábil políticamente es pedir que te pidan perdón. Es decir, pues ya no se habla de eso, punto. Tenemos una relación íntima, dos países, dos pueblos, mucho más los pueblos que los gobiernos. Claro. Entonces, pues realmente yo creo que Pepe. Como decías hace un momento, los políticos no deben acordarse del pasado. Sí, bueno, Pepe, pues, pero creo sí, que la coyuntura que nos movíamos va más allá, porque Iberdrola, por ejemplo, se estaba comiendo al país. Creo sí. que lo que se quiso o se quiere hacer es dar un pasito hacia eso, hacia que ese pedir perdón creo que no iba solo con aquello, también era que dejen de joder, porque parecíamos nosotros el patio trasero de España hace 4 días. Por supuesto, tienes toda la razón. Ajá. Y en ese sentido también nos deberían pedir perdón y de rodillas los gringos. Claro. Entonces es donde yo pienso que es más fácil llevar, como dice el pueblo, la fiesta en paz. Sí. Entonces pienso que buena parte de las obligaciones de cualquier político, de cualquier color, es velar por la armonía del país en lo interior y en lo exterior, y que en la medida en que se puedan evitar las fricciones, sobre todo cuando estas derivan no de una esencialidad o necesidad económica, sino de simplemente pues de cuestiones ideológicas. Yo creo que el país y su bienestar tienen una posición nacionalista que no es necesario confrontarla. Pero no fue el caso. Yo creo, Pepe, sí. que estábamos analizando aquí el comportamiento que ha tenido don Fernando de Borbón,
¿no? ¿Se llama así? No, Sí, Felipe. Felipe de Borbón, perdón. Felipe. En las tomas, cuando ha sido invitado a las tomas de posesión de otros gobernantes en América Latina, Sí. y ha sido una actitud totalmente falta de toda diplomacia y siguiendo considerando en su actitud a Latinoamérica como sus subordinados, como sus súbditos, ya no digamos subordinados, sus súbditos. Y lo conducente, lo correcto, hablando desde el punto de vista diplomático, y además es constitucional, está establecido en la Constitución, es que la jefa del Estado mexicano pues se dirija al jefe del Estado español para invitarlo a la toma, no al rey. ¿Y por qué lo invitaron hace 6 años? ¿Felipe estuvo en la toma de posesión de López Obrador? No sé, ignoro claro las que sí. razones, Sí. pero es que la fue realidad- detonado por la famosa carta, cuando no la responden y la filtran a medios. que además la Claudia filtran, lo que es dice otro ayer. error diplomático, de un país a otro no filtras una carta de tipo de orden privado. Bueno, yo creo que tienen mucha razón. Lo que no quisiera yo que parezca es que estoy defendiendo. Sí, claro, claro. No, Por eso quería hacer la puntualización. Tienes razón. Ujú. ¿Qué les parece si para redondear este tema Vamos con Cortés. recordamos de Cortés algunas cosas verdaderamente espeluznantes, como fue el asesinato de su primera esposa, y bueno, cometió miles de crímenes, por supuesto, contra los indígenas. Pero lo que hoy quisiera mencionar es a un sobrino de Cortés, en realidad sobrino político, porque era sobrino de su primera esposa, Catalina Suárez, la Marcaida, y este sobrino se llamaba Juan Suárez de Peralta, quien escribió en ese mismo siglo XVI una serie de escritos, documentos, sacó a la luz, y está publicado bajo un título que se llama Noticias Históricas de Cortés. Y bueno, desde luego aparece Cuernavaca porque con la segunda esposa Cortés vivió aquí. Pero en el caso de la Marcaida, cuando estuvieron casados allá en Cuba, vino Cortés a la conquista, termina esa guerra de invasión imperialista absolutamente, y se trae a su mujer. En realidad ni siquiera se la trae él, ella de sus pistolas, sí, porque así fue, por eso le cayó muy gorda a Cortés, porque ella tomó algún barco, llega a Veracruz y Cortés se entera que su esposa había llegado, pero para esto Cortés ya sabemos que estaba pues muy amartelado, Muy con la entretenido, Malinche, sí. muy entretenido, y con una hija de Moctezuma con la que tuvo una hija a su vez, en fin. La cosa es que, para no hacer la cuestión larga, Cayó la voladora, literal. exactamente, estando en una fiesta en su casa de Coyoacán, en esa fiesta, en público, Cortés y la Marcaida tuvieron una diferencia que al parecer, según consta en algunos documentos, y sobre todo en el expediente en contra de Cortés por el asesinato de ella, ahí consta la declaración de algunos testigos de que cuando empezaron a hacerse de palabras, Cortés de pronto le dijo a su esposa, con doble sentido, le dijo: yo ya no quiero nada de vos, es decir, ya no quiero nada tuyo, ¿verdad? Y bueno, eso parece que tuviera un doble sentido, porque se rió los que lo oyeron y se fue muy ofendida la Marcaida. Y al día siguiente amaneció muerta. Entonces, en los documentos de los testigos aparece que la Marcaida tenía moretones en el cuello, que bueno, pues hay que decirlo porque es un dato forense interesante, que las sábanas estaban orinadas, y bueno, todo indicaba que Cortés la había estrangulado con sus propias manos. Lo cierto es que él ordenó que el ataúd se clavara
para que nadie viera la versión es que lo clavaran pues para no exhibir a su esposa a la vista de los demás, pero ¡qué terror! Sí, así fue. Y bueno, lo cierto es que como nunca se pudo redondear la acusación bien, aunque sí se levantó y duró varios años el juicio, lo cierto es que bueno, Cortés no fue declarado culpable. Obviamente, cuando esto termina, Cortés ya era un personaje de fama mundial que le había dado un prestigio gigante a España, y entonces el propio Carlos V pues no le convenía el exhibir que el gran Hernán Cortés, que había conquistado México, pues era un asesino de ese nivel. Lo cierto es que quedó exonerado y, como ahora diríamos, le dieron carpetazo al asunto. Y siguiendo con lo que relata su sobrino Juan Suárez de Peralta, después, cuando Cortés fue acusado ante el emperador por diversos testigos y personas de diversos delitos. Los delitos sobre todo eran el que se había apoderado de muchas tierras de los indígenas, que trataba muy mal a los propios indios, que se había hecho muy rico. Y escuchen cómo lo dice Suárez de Peralta en el español de aquella época. Como dijeron al emperador que Cortés tenía más oro y plata que hierro había en Vizcaya, estando gobernando Cortés muy contento con su nueva mujer ya en la Nueva España, en el pueblo de Cuernavaca, donde tenía su casa y él gobernando la Nueva España. Fueron algunos que de secreto le tenían envidia y le querían mal. Trataron con el emperador nuestro señor muy en perjuicio de Cortés, poniendo sospecha en su fidelidad y que no gobernaba bien, tratando mal a los naturales y tomándose para sí lo mejor de la tierra. Bueno, pues se dispuso mandar a alguien que investigara a México qué era lo que había pasado, y esos juicios que se ordenaban desde España contra algún funcionario que estaba en alguna de las colonias españolas se llamaban juicios de residencia. Bueno, mandaron para ese juicio de residencia a un inquisidor llamado Luis Ponce de León. Dice el propio Suárez de Peralta, la venida de Luis Ponce de León a tomarle residencia, y habla de la muerte de Luis Ponce antes que empezase la residencia y de cómo se entendió le ayudaron a morir, es decir, que lo mataron. Sí. Y esto fue porque se envenenó en su viaje de Veracruz a México, murió envenenado, y bueno, pues tampoco nunca se pudo demostrar, pero parece que ahí hubo de por medio algún regalo de Cortés muy atractivo, muy sabroso. Algunas hierbitas. Alguna cosa así, y también se muere Ponce de León cuando venía a hacer el juicio en contra de Cortés. Luego mandaron a otro y sí se hizo el juicio. Y bueno, finalmente Cortés va a España ya hacia 1529, allá en una maniobra política muy hábil, se casa con la hija del conde de Aguilar, Juana Zúñiga. Carlos V lo hace marqués del Valle de Oaxaca, como ya sabemos, y regresa Cortés a la Nueva España. Y entonces, cuando regresa con Juana Zúñiga, la hija del conde de Aguilar, es cuando ya se vienen a vivir a Cuernavaca. Y leo estos 3 rengloncitos porque cuando Cortés estaba aquí en Cuernavaca y va a hablar con el virrey Antonio de Mendoza, México, a propósito de que había regresado un fraile con noticias de una ciudad de oro en el norte de México, por lo que ahora sería Sonora, Chihuahua,
que le llamaban Cíbola y que traía la noticia de que era una ciudad construida de edificios de oro. Bueno, Cortés sale de Cuernavaca y dice Suárez Suárez de Peralta, esta nueva, o sea, esta noticia trujo al Marqués a México para saber bien de ella y verse con el virrey y tratar si sería bien hacer aquella jornada, es decir, un viaje hacia aquel rumbo. Y así vino de Cuernavaca, donde tenía a su mujer y a sus hijos. Y ciertamente Cortés hizo de su bolsa, pagó 4 viajes al Golfo de California, y en uno de ellos él mismo fue, y fue cuando les tocó una tormenta, les fue muy mal, regresaron diezmados, y ya de ahí ya viene todo el resto de la historia. Regresa a España y allá muere. Pero bueno, pues para que vean que ciertamente ni la conquista ni el conquistador fueron una perita en dulce, así que no se trata de defender para nada una guerra imperialista, sino de digerir nuestra historia 5 siglos después. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Viri, Juanjo, Carlos. Pepe, querido. Interesante, Dime. por Un supuesto. abrazo. Interesante, por Gracias a supuesto, tu ustedes. postura como historiador sobre esta crisis en torno al rey Felipe y Claudia Sheinbaum. Así es. Muy Un bueno.